Padre, esto de la admiración por aquel que acumula independientemente a la forma en que lo haga, en sociedades como la nuestra, incluso llega a caer en los extremos de que, no me lo va a creer, pero por lo menos en este país, los narcotraficantes son héroes nacionales. Sí. Incluso ayer hubo una marcha para que liberan uno que acaban de capturar, porque pues oye, pues cómo van a meter al tanque a esta persona. Sí. O sea, ¿cómo el ser humano puede admirar a otro? Sí, Porque pues, acumula. Como acumule, aunque sea matando y más, eso no importa, pero que acumule. por eso, pues, está claro desde el principio que Jesús nos dice que nosotros somos sal de la tierra y luz del mundo. Entonces, la sal, y tú comparas la proporción de sal para condimentar un alimento, verás que en general pues es una parte pequeña, Sí, es minúsculo en comparación al comparación al alimento que va a condimentar. Entonces, en ese sentido, nosotros en la iglesia, quienes creemos en el Evangelio de Jesucristo y queremos llevar a cabo esa misión que Él nos encomienda de predicar el Evangelio, pues somos una voz que clama en el desierto, y somos una luz prendida en medio de un gran salón, ¿verdad? Y entonces nuestra misión es iluminar, es para que el que quiera y el que sienta un deseo de otros valores más superiores, pues tenga un punto de referencia a donde acudir, ¿no? Pero el Evangelio no es para cambiar la sociedad automáticamente, y eso lo vemos, por ejemplo, como al querer, por ejemplo, en la teología de la liberación, al querer meter o mezclar la teología con la sociología y con las ciencias políticas, pues eso llevó a esos problemas de evangelizadores que llegaron también a tomar las armas. ¿Cómo no? ¿No? Y de ahí pues toda la imagen negativa que ha tenido la teología de la liberación, que ha sido pues prácticamente, ¿no?, condenada o frenada Y fuertemente cuestionada. Pero pues precisamente por eso, por esa vertiente o esa inclinación a lo sociológico y político, mientras que la teología de la liberación esencialmente es católica, y acaban de publicar un libro escrito por el padre de la teología, Gustavo Gutiérrez, y el cardenal Müller, no recuerdo su primer nombre, que es el prefecto de la Congregación de la Fe, es decir, la suprema autoridad en el Vaticano, sobre, como lo fue Benedicto XVI antes de ser Papa, los que tienen como la responsabilidad de vigilar la genuinidad de la doctrina de los teólogos, ¿verdad? Entonces, pues hoy se está viendo cómo está habiendo una abertura de parte de no solamente del Papa, sino también del Vaticano, al menos los más responsables en este campo, hacia la teología de la liberación, pero como teología, no como política de la liberación o sociología de la liberación, sino una ideología cristiana que viene a liberar a las personas, interiormente, y desde ahí viene todo lo que se va a dar en el cambio de las estructuras y de la sociedad, ¿no? Porque nunca, pues bueno, digamos, las revoluciones no han funcionado. Digamos que la revolución que más ha funcionado ha sido la de Jesucristo, ¿verdad? Pero se ha deteriorado bastante también, ¿verdad? Pero las revoluciones que ha habido, desde la Revolución Francesa o la Revolución Marxista, etcétera, en los países, pues vemos cómo tienen caducidad. Llega un tiempo en que ya no funcionan, ya una vez que ya no se imponen por la fuerza, pues y no terminan van por ser contraproducentes, ¿no? Sí, y porque no producen el efecto que se desea, ¿verdad? Porque van en contra de ciertos derechos fundamentales del ser humano, y lo que el ser humano aprecia más es la libertad, es el poder
programar su propia vida, el ser ¿no? dueño de su futuro, de su familia, etcétera. Cuando estos sistemas están interfiriendo con estos derechos fundamentales, pues vemos cómo es curioso que tienen que cerrar las fronteras de estos países para que no se les vaya la gente, ¿no? O sea, está la prueba ahí clara, ¿no? Padre, hablando de revoluciones, que bueno que lo menciona, porque junto con esta exhortación de su santidad Francisco I, también está una actitud de llevar el mensaje de la cultura, de la orientación, de la ciencia, etcétera. Pocos lo saben, pero en este momento el Vaticano, junto con la Universidad de Oxford y otras universidades, están haciendo un trabajo monumental, para dar a conocer hasta por vía internet los archivos de ciencia, de cultura, de ideología, de teología tan vastos que tiene el Vaticano y que provienen incluso de antes de la Edad Media. Uh-huh. Esto es un esfuerzo sin paralelo, claro, donde la Iglesia está invirtiendo muchísimo trabajo, muchísimo dinero. O sea, vamos a darle una exhortación de el gozo del Evangelio a las personas, pero también les vamos a dar la revolución de la cultura, de la inteligencia, que conozcan los orígenes de todo esto. En cualquiera que entre dentro de unos meses a internet va a poder leer escritos de principios del cristianismo. Eso está verdaderamente interesante, eso sí es revolucionario y va en conjunto con las palabras de Francisco I, bueno, del Papa Francisco, que no diga primero. Sí, digamos que, bueno, frente a la experiencia de la Iglesia, que como estructura ha perdido un gran porcentaje de simpatía, de aceptación, de credibilidad y también de miembros. Uh-huh. Sin embargo, no ha sido así con la persona de Jesucristo, ni con el Evangelio particularmente, y en general la Biblia. Es decir, ciertamente que ha habido pues mucha gente que en lugar de la Biblia se ha ido a leer a los sabios de Asia, de los budistas, hinduistas, etcétera, o que han leído el Corán, pero en general la crisis de fe de nuestro occidente no está referida a Jesucristo y a la palabra y a lo que a lo que se ha escrito de él, particularmente los evangelios, sino a la estructura de la Iglesia, que, bueno, en su opinión al menos, pues ha desfigurado a la imagen de Jesús y el mensaje del Evangelio. Y digo en su opinión porque, bueno, tienen parte de razón. Todas las estructuras tienen el peligro de manipular, ¿no?, cosas y principios y valores a su conveniencia, y es por eso pues el Papa y toda la Iglesia siente la necesidad de renovar a la Iglesia, ¿verdad? Y que la Iglesia sea, ha dicho el Papa, la Iglesia de los pobres. Esa no es la imagen que el mundo tiene sobre la Iglesia, ¿verdad? Aunque de tal manera que, aunque diríamos los eclesiásticos, o muchos, la mayoría de los eclesiásticos, no vivan tan opulentamente como muchos se creen, ¿verdad? Pero sin embargo la Iglesia como estructura, pues sí, da esa imagen de riqueza, ¿verdad? Por ejemplo, pues ahora en Córdoba, por ejemplo, están luchando el gobierno de la ciudad con Córdoba, España, con la jerarquía de la Iglesia sobre la propiedad de la catedral, ¿no? Y entonces, pues bueno, está ahí, es una mole gigantesca, ¿no?, arquitectónica maravillosa, ¿no? Y bueno, pues obviamente que el decir que la Iglesia es dueña de toda esa estructura, obviamente que ¿qué beneficio le hace a la Iglesia? Ninguno, al contrario. Pues le da esa imagen de poder y de riqueza, ¿verdad? Y sin embargo hay gente que está luchando para que eso no se dé. Claro que
pues no sé, no sé si ha habido diálogo o la gente los que intentan apropiarse y que sea una propiedad, diríamos, de la ciudad y no de la iglesia, qué intenciones tienen o qué mentalidad tienen. Se supone que tienen una mentalidad socialista, y entonces para muchos de conservadores de la iglesia pues es como un peligro, ¿verdad? Bueno, entonces así como esa pues tenemos tantas y tantas estructuras de la iglesia que se identifican con la misma iglesia, ¿no? Y que le dan esa imagen de poder, ¿no? Ahora, que en este caso hay que ser sinceros, esta catedral en particular, sinceramente, debería ser, lo es, patrimonio cultural de los seres humanos. Bueno, pues es que todas las obras artísticas son patrimonio cultural de los países, al menos donde están, ¿no? De los seres humanos en general, ¿no? Y yo no sé si patrimonio más cuál bello. es ese, sí, de la humanidad, todo es de la humanidad, pero con condiciones, con sus comillitas. Bueno, entonces, ¿sabes lo que es patrimonio de la humanidad y que nadie lo pelea? Pues sí, es del que se agandalla, y como se dice en México. Pero, padre, yo me refería... Que no me responde la pregunta, pero te la voy a responder yo. Es que el otro día, en una entrevista que le hicieron al famoso teólogo pastoralista de España, José Antonio Pagola, hablando de Jesucristo y del Evangelio, pues cómo son los que no han perdido simpatía en el pueblo en general, sea creyente o no tan creyente, dice cómo Jesucristo es el patrimonio de la humanidad. Sí. El patrimonio que nadie discute de la humanidad, porque pues tiene admiradores de todos los rangos e ideologías, y es el hombre que a través de los siglos ha prevalecido con una actualidad envidiable, es decir, ningún otro ser humano tiene el lugar que tiene Jesucristo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues nosotros los católicos, los cristianos, tenemos que darnos cuenta también de que tenemos la responsabilidad de presentar a un Jesús que responda a las necesidades morales y espirituales de la humanidad. Ahora, también, valga la expresión que voy a decir, es lógico que Jesús siga siendo el chico más popular. No hay una sola de sus palabras, una, que no sea positiva para el ser humano. Así es muy lógico que su popularidad, que su imagen, que su enseñanza perdure de manera absoluta. El bien es para siempre. Por eso, si los cristianos lucháramos más por dar a conocer el Evangelio en lugar de por cultivar o proteger la propiedad de todos esos monumentos, nos iría mejor. Seríamos mejores testigos, más creíbles de Jesucristo. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Pero padre, pero bueno, pues también mi pregunta, otra pregunta, ¿por qué este inmenso esfuerzo que, por ejemplo, está haciendo ahorita la iglesia encabezada por Francisco? Sí tengo un gran patrimonio, por ejemplo, cultural, pero se lo voy a dar a todos. Claro, para darlo hace falta una tecnología y una asociación inmensa. Se trata de libros que si los agarramos se deshacen. Esto implicará dinero, muchísimo trabajo, un gran esfuerzo, y que va junto con las palabras del Evangelio. Mira, el Evangelio, la cultura, todo aquello que te forme como ser humano, sí te lo podemos dar. Es un cambio radical, absoluto en la iglesia, notorio. Bueno, todo eso ya se ha venido haciendo en años pasados, la apertura de los archivos vaticanos. Desde Juan Pablo II, eso es un hecho. 0 minutos. Aquí, vamos. Y la pregunta es, ¿por qué no se reconoce eso? Regresamos en un minuto, padre, y nos quedamos con esa duda. ¿Por qué no se reconoce ese esfuerzo? ¿Cuál?